Bueno, Ángela, regresamos nuevamente al ejercicio del valor económico agregado, donde vamos a tener en cuenta entonces todo lo que corresponde al tema del costo promedio ponderado de capital también, ¿cierto? Porque va en la misma dirección, en la misma línea. Y ahí pues también retomamos esos dos temas al mismo tiempo. Te recuerdo que tú el semestre pasado viste algo sobre esto, ¿viste? Entonces, te voy leyendo el ejercicio y luego nos remitimos a las plantillas en Excel para poder hacer el ejercicio como tal del último tema que corresponde al valor económico agregado, incluyéndole el costo promedio ponderado de capital. Entonces, dice así, de la siguiente forma: los propietarios de una compañía esperan un 20% de rendimiento por el uso de su dinero, lo cual tiene que ver con el rendimiento que podrían obtener invirtiendo a largo plazo. Escúchame. ¿Tú me estás escuchando? Sí. Sí, Silencia un poquito el micrófono, ¿viste? Porque se escucha lo que hablan ustedes allá. Listo. Y cuando vayas a preguntar algo, entonces lo habilitas. Dice, los propietarios de una compañía esperan un 20% de rendimiento por el uso del dinero o de su dinero, lo cual tiene que ver con el rendimiento que podrían obtener invirtiendo a largo plazo en las actividades de igual riesgo, fondos, acciones o en otras empresas. La empresa lo contrata a usted para que emita un concepto sobre la generación de valor de la compañía, presentando los siguientes datos a continuación. Se pide que usted determine el estado de resultado convencional con el costo del patrimonio y calcule el EVA, emitiendo su opinión sobre la misma y si considera es necesario o no implementar estrategias que permitan mejorar el EVA, o sea, el valor económico agregado a las empresas. Partiendo de eso, tenemos una información adicional. Se vendieron 10 productos con un precio de venta al público de 250 para el año 2018. Los demás años tienen sus valores asignados en la tabla que está a continuación, o en la parte de abajo del documento en Excel que estamos trabajando. Los costos de venta equivalen al 50% de los ingresos. Los gastos de administración y de venta son el 20% de las ventas. Los gastos financieros son producto del préstamo con una tasa efectiva mensual del 1,3% mensual a 4 años, con cuotas constantes. Los intereses se pagan a partir del año 2018. El valor de la compañía cuenta, vamos a ver qué nos dice aquí, el valor de la compañía cuenta con 1.000 en activos, ¿cierto? 1.000 millones en activos, depreciados a 4 años por el método de línea recta, diligenciar la información para los años siguientes, incluyendo el valor del EVA en cada situación y hacer su respectivo análisis. Bien, partiendo de esa información y de los datos que tenemos ahí, ya yo he diligenciado alguna información o algunos datos para ir avanzando en el procedimiento como tal. Este es un estado de resultados inicial, ¿cierto? Que hemos construido con base en la información que nos está dando el ejercicio. ¿De dónde sale este 2.500? Hombre, ¿de dónde sale ese 2.500? Hombre, de ventas. Sabemos que los productos que nosotros vendimos fueron 10 y que cada producto de esos equivale a 250 pesos cada uno. Entonces, la multiplicación básicamente de los 10 productos por el precio de venta al público nos da ese valor de los 2.500. El costo de venta también sale de generar una fórmula, ¿cierto? Me dice a mí que el costo de venta equivale al 50% de los ingresos. Entonces, yo sencillamente voy multiplicando el 50% por las ventas. Y en ese orden de ideas, ya yo calculo lo que corresponde a la utilidad bruta, ¿cierto? Esta utilidad bruta que sale de restar las ventas menos el costo de venta como tal. ¿Listo? Los gastos operacionales me dicen a mí que son el 20% de los ingresos o de las ventas, ¿cierto? Así como podemos corroborarlo en la fórmula que ya está plasmada aquí, ¿sí? Y que esta información, ¿de dónde la estoy sacando? De lo que acabamos de leer, ¿cierto? De la lectura esta que tenemos aquí. De esa información estoy sacando estos datos. Entonces, los gastos operacionales corresponden al 20% de las ventas o de los ingresos. Y en ese orden de ideas, para sacar la utilidad operativa, sencillamente resto utilidad bruta menos gastos operacionales y me va a dar la utilidad operacional.
Los intereses debo calcularlos de dónde. Básicamente salen de la amortización que yo debo hacer. Entonces, aquí voy a pararme y voy a quitar estos datos de aquí. Y de aquí en adelante voy a sacar la información. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, para hacer este procedimiento hasta acá, debo necesariamente hacer el procedimiento ¿con qué? Con la financiación del préstamo, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que se va a financiar? Aquí son 4 años, iniciando desde el año 2018, 2019, 20 y 21, ¿cierto? Estos son los periodos recurrentes que nosotros deberíamos tener como tal. Bien. Los intereses no lo podemos calcular aún. La amortización, para hacer la amortización, como es anual, esta tasa que yo tengo aquí, perdón, y la disminuí un poco, esta tasa que yo tengo aquí, que es del 1,3% mensual, la debo convertir a una tasa efectiva anual. ¿De dónde saco esa situación? De aplicar la fórmula que ya conocimos y aprendimos en matemática financiera, ¿cierto? Donde me dice a mí que 1 más la tasa mensual equivale o elevada a 12 menos 1, ya hago mi equivalencia a una tasa básicamente anual. A veces cuando estas cifras son escritas así, vamos a ver si le cambio ese punto, a ver qué pasa. Saco más por punto. Tampoco me lo deja funcionando. Vamos a ver. Bien. Aquí tenemos que utilizar la formulación que corresponde básicamente a la tasa efectiva anual, que es esta que tenemos en otras palabras, es la que yo te estoy mostrando aquí. Aquí, por ejemplo, aquí. Tasa efectiva anual es igual a 1 más mi tasa efectiva mensual elevado a 12 menos 1 o elevado a n. Bien. A ver, no me está asimilando el dato. Vamos a hacerlo nuevamente aquí. 1 más 1,3 elevado a 12 menos 1. Porque, bueno, voy a hacerlo acá arribita, ¿sabes? Porque a veces esas plantillas o valores siempre traen sus cositas allí, sus minadas o sus minadas de otros archivos que uno va cogiendo y va tomando. Entonces, vamos a ver nuevamente aquí, 1 más, voy a escribirlo, 1,3% elevado a 2 y le voy a restar 1. Ahora sí me lo está dando, ¿viste? A veces son las mismas plantillas donde uno está haciendo el ejercicio, que en ese orden de ideas lo que hace es que se minan ya, se vuelven difíciles porque tienen algunas formulaciones diferentes. Entonces, ese es el valor que hemos calculado, el que ya calculamos acá también. O sea, es el mismo este. Aquí también lo asimila, allá en el otro no lo asimila. Bueno, ya lo tenemos aquí calculado. Esta es nuestra tasa. Ahora sí vamos a calcular nuestra cuota, los intereses, la amortización y el saldo. Y esto es muy fácil aquí. Para calcular nuestra cuota, como es una cuota fija, es una anualidad, debemos nosotros entonces aplicar la fórmula de anualidad. ¿Cómo es la fórmula de anualidad? Le damos aquí igual, escribimos pago, el Excel nos da la información, colocamos nuestra tasa que es del 16,8%, dice que NPER, número de periodos, son 4 periodos, 1, 2, 3, 4, lo estamos viendo aquí. Vuelve y me dice punto y coma, le doy punto y coma, valor actual, mi valor actual del préstamo de cuánto es. Hay que revisar el valor del préstamo.
Vamos a ver cuánto es el valor del préstamo en este momento. Si tenemos un dato acá preciso, sí, acá tenemos un dato del valor del préstamo en estos momentos. Aquí tenemos que, vamos a estirar un poquito, vamos a estirar un poquito aquí. ¿Te acuerdas que dentro de la lectura yo te dije que había una información en la plantilla? Bueno, aquí tenemos nuestra plantilla para seguir elaborando el ejercicio como tal. Me dice que el costo del patrimonio es el 20%, el costo de la deuda el 16%, los activos equivalen a 1.000, ¿cierto? El nivel de endeudamiento es el 40% y el nivel de porcentaje a través del patrimonio es del 60%, es el otro valor. Entonces, aquí nuestro nivel de endeudamiento es del 40% y el 40% equivale a 400.000. Entonces, vuelvo y regreso aquí a nuestra información como tal. Llego aquí. Llego aquí. Le doy JIC igual, pago. ¿Cierto? La tasa ya la tenemos aquí, 16%, punto y coma, número de periodos, 4, punto y coma, el valor actual se lo tengo que colocar en negativo, menos 400.000, entonces, que es el valor del préstamo, cierro el paréntesis y ya tengo entonces mi valor de la cuota. Este valor de la cuota lo voy a replicar para los demás valores, para los demás años. ¿Por qué? Porque es una anualidad, valores constantes, cuotas constantes. Los intereses, ¿de dónde van a sacar? ¿De dónde van a salir? Bueno, del valor inicial de nuestro préstamo, que sería en este caso los 400.000 o los 400, ¿cierto? Sí, los 400 en este momento, aquí. Voy a tomarlos. Voy a tomarlos de aquí. Escribo entonces chic igual y me traigo que mi saldo, como es el inicial, lo que voy a prestar son 400. Aquí escribo 400. Bien, y ahora sí puedo calcular mis intereses del primer semestre. Entonces, mis intereses del primer semestre van a estar dados por el saldo inicial multiplicado por la tasa de interés. Esta tasa de interés la voy a fijar porque siempre va a ser la misma. Fijo mi tasa de interés y arrastro la fórmula hasta el final, ¿ok? La amortización, ¿cómo la calculo? Hombre, cuota menos los intereses. Y también hago el procedimiento de arrastrar la fórmula hasta el final, ¿cierto? Ahora, nuestro saldo, ¿cómo voy a calcular nuestro saldo? Aplico saldo anterior menos lo que me están amortizando en la cuota del banco. Y ahí voy disminuyendo el valor hasta que me dé cero. Aquí en efecto me da cero, o sea, quiere decir que la formulación y la aplicación de la financiación está correcta. Aquí la tenemos correcta. Bien, entonces en ese orden de ideas, mis intereses van a estar dados por, en este caso, el año 2018 por 67,1. Ya tengo mis intereses y puedo calcular entonces la utilidad antes de impuestos. Y los impuestos, ¿de dónde salen? De multiplicar la utilidad antes de impuestos por los impuestos, que en este orden de ideas deben ser del 32%. Ese del 32%. A ver, ¿dónde dice 32%? Y si no están aquí en estos datos, entonces debemos tenerlos en los datos adicionales, que son en la parte de acá abajo. Aquí está 32% de los impuestos, entonces utilizo mi 32%. Bien. Sí, ibas a preguntar algo. Que me mostrara La maqueta. sí, ahí la amarillita que quería ver. Ajá, ya. Listo. Aquí la utilidad antes de impuestos le voy restando los impuestos y me da mi utilidad neta como tal. Para calcular entonces mi EVA, ¿sí? Haciendo uso de la fórmula que tenemos aquí, yo sencillamente, partiendo de la información que tengo, ¿sí? Hago lo siguiente, voy a quitar esto de aquí porque esto no lo deberíamos tener. ¿La utilidad neta cuál es? Es la misma que acabo de calcular acá. Sencillamente que esta no es la verdadera utilidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que no tenemos pendientes. Los gastos financieros ya lo tenemos identificados, ¿cierto? Son los mismos, ¿sí? Para este año.
Y en ese orden de ideas saco la UID, la utilidad antes de intereses y después de impuestos. Entonces aquí resto los gastos financieros y en ese orden de ideas entonces mi valor del activo equivale a ¿cuánto? A 1000, ¿cierto? A 1000, mi valor del activo. El valor del activo. El costo del patrimonio me tocaría calcularlo para poder sacar el valor del EVA, ¿listo? Ok. Perfecto. Bueno, entonces la YD es lo que estamos viendo prácticamente aquí. Tenemos la utilidad antes de impuestos, pero después de intereses. ¿Listo? Ok. Vamos a ver un momentico aquí. Oh. Perfecto. Listo. Entonces, para calcular el EVA tenemos que calcular el costo promedio ponderado de capital. ¿Cómo hacemos para calcular el costo promedio ponderado de capital? Haciendo uso de esta formulación que yo tengo aquí, ¿cierto? Costo promedio ponderado de capital es igual al costo ¿Cuál? del patrimonio por Ajá. el valor del patrimonio sobre equity más deuda, o sea, sobre el valor de los activos prácticamente, más el costo de la deuda por la deuda, dividido entre equity más deuda por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces, vamos a... 16,6. Sí, correcto, correcto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a calcular el costo promedio ponderado de capital. Tenemos el costo de equity del patrimonio, que sería ¿qué? Habría que revisar cuánto es el costo del patrimonio, la rentabilidad del patrimonio, la tasa de oportunidad. Entonces, aquí tenemos que, vamos a ver, nivel de endeudamiento, el costo del patrimonio es del 20%. ¿Listo? Ese es el costo del patrimonio, la tasa de exigencia de ellos. Lo vamos a multiplicar por equity, que es el valor del patrimonio en valores absolutos. Entonces sería 600, ¿verdad? En este orden de ideas. Ya tenemos dos valores, que es la tasa de rentabilidad por el valor. Lo voy a dividir entre equity más deuda, que sería el valor de los activos, los voy a tomar enseguida aquí así. Bien. Y voy a sumar entonces el costo de la deuda, que ya tú me dijiste que el costo de la deuda es del 16%, ¿cierto? Este que está acá. ¿Listo? Bien. Multiplicado por ¿qué? La deuda. La deuda, la deuda, perdón Ángela, la deuda son 400.000 o 400 millones, ¿cierto? Si lo tomamos en millones. Listo, ahí tenemos los 400 millones y voy a dividir entonces entre el mismo valor de equity más deuda, que es activos, ¿sí? Y en ese Que son mismo 1000. lo multiplico por 1 menos la tasa que tú me acabas de decir, que es del 32%. ¿Correcto? Ok. Wow, no, pero me dio mucho Ey, me dio mucho. Me dio mucho el costo del patrimonio. profe, si igual la fórmula. Voy a revisar la fórmula nuevamente. Bueno, voy a utilizar esta estructura que tengo acá abajo, ¿listo? Que Profe, también me da... el costo de Sí, promedio de capital es 16,6%. sí. ¿Y cuál tomé yo? Usted tomó una más alta, 36, por eso fue que le dio alto. Ah, ya, ok. Entonces, eso fue lo que está afectando. Eso sí es lo que está afectando aquí. ¿Listo? Estaba bien, sino que usted le aumentó el porcentaje. Vamos a Era ver aquí. Sí, el costo de la deuda es el 16. Vamos a ver entonces, nuevamente, voy aquí. Costo del patrimonio, costo del patrimonio, ya sabemos que es el 20% por equity, que son 600, dividido entre los activos, que son 1000, ¿sí? Más
el costo de la deuda. Ah, no, es que aquí me hace falta es el valor de la deuda. ¿Ya? Y el valor de la deuda son los 400 millones. Ahora sí. 400 millones. Listo. Ahora sí debe aparecerme como debe ser. Yo creo que voy a terminar haciéndote caso a ti. Vamos a ver. Sí, vamos a ver qué sucede si es el problema es de ahí. Bueno, el costo del patrimonio, ¿cierto? Costo de equity, que sería el 20%. Aquí está equity, ¿sí? Costo del patrimonio, 20%. ¿Listo? Lo vamos a multiplicar por equity, que sería 600 millones. Y eso lo vamos a dividir entre equity, que sería este más pasivo, serían 1000, no hay problema. O sea, la suma de los dos. Voy a poner estos 1000 aquí, a menos que me esté afectando. No, voy a sumar los dos. Listo, este más este. Ahora voy a sumar entonces el costo de la deuda. Y el costo de la deuda en estos momentos son los 16,8. Estos 16,8 que yo tengo aquí por la deuda. Pero la deuda son los pasivos, 400 millones. Y eso lo voy a dividir nuevamente entre 600 más 400, que sería el valor de los activos, y esto lo voy a multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos, que sería esta que tengo aquí, ¿cierto? Y con eso sí, deberíamos tener un valor del costo promedio ponderado de capital de este 16%, correcto. Entonces, voy a tomar el valor del costo de capital, lo voy a asociar acá, lo voy a convertir a porcentajes y me da el valor que teníamos. Sí, no sé, algo estaba pasando con ella ahí, pero bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Bien, bueno, ya tenemos este valor. Entonces, el cálculo del EVA, pues vamos a hacer uso de la información que tenemos acá debajo para poder hacer el cálculo del EVA como tal. Ahora, si yo quisiera hacerlo a través de esta estructura, mira que la estructura de pasivos es 40, la de patrimonio es el 60%, ¿cierto? 40, 60. Listo. Entonces, mira lo que tenemos aquí. Tenemos la estructura financiera, pasivos son el 40%. De 1000, si son 400, este es el 40%, no hay duda. Y el patrimonio aporta ¿cuánto? El 60%, ¿cierto? No hay ninguna duda. Eso es como si nosotros hiciéramos básicamente una división entre 400 y 1000 y 600 entre 1000. Nos iba a dar este valor que tenemos aquí. Eso nos va a dar. Bueno, ahí tenemos esta situación del valor de la estructura, el costo después de impuestos. Vamos a ver aquí, pero aquí no es el 25%. El costo de la deuda mía es del 16%. Sería este, 16%, ¿cierto? Correcto. Y aquí el costo del patrimonio no es 30%, sino es, ya te voy a decir cuánto es, este valor que tenemos aquí, el del patrimonio, el 20%, aquí está. Listo, mira que también entonces nos da el mismo proceso, nos da 16,6, que es el mismo valor que nosotros tenemos acá, 16,6. Podemos utilizar las dos estructuras, o esa o esta, no hay ningún problema con las dos, te va a dar la misma situación. Bien, bueno, teniendo esa información, ya aquí la depreciación de la maquinaria, ¿cuánto cuestan los activos? Cuestan 1000, voy a tomarlos de aquí, ¿cierto? Ahora voy a colocarle valores a esto. Tenemos los costos de activos que son aquí, y este costo de activo lo vamos a colocar para cada uno de los años iguales, ¿cierto? Aquí está. Ahora voy a utilizar el gasto de depreciación, que son para cada año
a ver cuánto se deprecia. Este está por el método de línea recta y se deprecia a 4 años, ¿cierto? Según la información que tenemos. Entonces, para cada año se va a ir depreciando 250.000. ¿Listo? Y asociamos entonces la depreciación acumulada. La depreciación acumulada es el año anterior más lo que se deprecia actualmente. El año anterior es 0, entonces... Sería lo mismo, 250. Sí, pero ahorita sí ya va cambiando 250 más 250 para ser 500 más 250, 750 más 250, 1.000.000. Y en este orden de ideas sacamos el valor en libros, ¿cierto? Tenemos 1.000 menos 250 menos la depreciación acumulada y voy restándole. Esto es lo que realmente ya costaría la maquinaria al finalizar el año. Aquí al último año debe estar costando 0, ya no tiene valor residual sino de 0. Bien. Luego, vámonos aquí, ya viene lo interesante para nosotros y para ti también. Viene aquí la siguiente situación y es esta. Ya tenemos todos estos datos resueltos, ¿cierto? Todos los datos los tenemos resueltos, calculados, conseguidos y esta situación. ¿Qué viene entonces lo que vamos a hacer? Vamos a hacer entonces el cálculo del EVA. Este es el primer estado de resultados convencional. Aquí, partiendo de dónde? Hombre, de lo que nosotros vendimos y de la información que tenemos acá arriba, ¿cierto? Te puedes dar cuenta que es el mismo. Perfecto, es el mismo. El costo de venta también lo traemos de ese estado de pérdida y ganancia que tenemos allá arriba. La utilidad bruta sale de restar ventas menos costo de venta, utilidad bruta, y los gastos de administración y los gastos de venta, ¿cierto? Los tenemos ya calculados también en la parte de arriba. Si vemos aquí, nuestros gastos de administración están aquí, ¿cierto? Equivalen a 500. Bueno, con relación a esto, entonces, para calcular la utilidad operativa, resto utilidad bruta menos gastos de administración, utilidad operativa, menos los intereses del primer año, ¿cierto? Que son 6, vamos a ver cuántos son, te voy a decir, 6, o 66,6 a 67,6, ¿cierto? El valor de los intereses. ¿Sí? Sí. Que serían estos que tenemos acá. Un momento, ahora. Toma. Listo, vamos a ver. Aquí tenemos el valor de los intereses, son los mismos valores de intereses que estamos bajando precisamente de la amortización que hicimos, que es esta. Entonces nos venimos hasta acá abajo y ya colocamos los valores de los intereses. Al calcular la utilidad antes de impuestos, resto la utilidad operativa menos los impuestos y va a ser igual a la utilidad antes de impuestos, como lo estamos viendo acá. Y bueno, los impuestos salen básicamente en multiplicar la utilidad antes de impuestos por el 32%, que me va a dar 219. A eso le resto yo la utilidad antes de impuestos y me da la utilidad neta. Esto en un escenario convencional, ¿cierto? Pero yo necesito sacar la verdadera utilidad. Y eso lo hago ¿cómo? Hombre, haciendo un proceso a través de la inclusión al estado de resultados del costo promedio ponderado de capital. Ese costo promedio ponderado de capital que ya nosotros lo calculamos en el escenario de arriba, donde nos dimos cuenta cuánto es el promedio que nos cuesta a nosotros financiarnos tanto con fuentes de financiación externa como con fuentes de financiación propia. Una me cobra una tasa de interés y otra me cobra una tasa de rentabilidad. Listo, entonces, ¿qué hicimos aquí? Sencillamente vamos pasando los mismos valores. Mira que va pasando el mismo valor. Inicialmente es lo mismo, las ventas, el costo de venta, la utilidad bruta, los gastos de administración, la utilidad operativa, hasta aquí es lo mismo. Ahora incluimos entonces los impuestos, ¿cierto? Y los impuestos, como puedes ver, nosotros los vamos a calcular teniendo en cuenta la utilidad operativa multiplicada por el 32%, ¿cierto? Si nosotros hacemos este procedimiento aquí por 32%, vamos a darnos cuenta que equivale al valor de los impuestos. Bien, para sacar nuestra utilidad operacional, sencillamente este valor que tenemos aquí, de la utilidad operativa menos el otro valor que corresponde a los impuestos. Mira que nos da nuestra utilidad neta operativa. Listo. Para nosotros calcular el EVA, tenemos que calcular este valor
que nosotros sacamos ¿de dónde? De multiplicar básicamente el costo promedio ponderado de capital por el valor de los activos. Y entonces es cuando yo hago el siguiente procedimiento. El valor de los activos equivale a ¿cuánto? A 1000, ¿verdad? Vámonos aquí a 1000. Y el valor del costo promedio ponderado de capital es este que tengo aquí, ¿cierto? Entonces, eso es el valor que me está arrojando aquí este dato que yo tengo del costo promedio ponderado de capital por el valor de los activos. Sencillamente, aquí me están cobrando la tasa de rentabilidad de los inversionistas y la tasa que me cobran los bancos a mí por los préstamos, ¿cierto? Es un promedio. Entonces, sencillamente, después de yo pagar estas dos tasas y después de haber pagado impuestos, gastos y costos, ya me quedaría a mí mi utilidad final o el EVA, ¿cierto? Partiendo de la utilidad operativa menos el costo que me genera el valor de los activos. Y aquí tenemos nuestra verdadera utilidad, o sea, nuestra utilidad verdadera no son 464 millones. Realmente nosotros nos estamos ganando en utilidad 344 millones. Este es el valor económico agregado a las empresas. O sea, es la utilidad final. Ya yo pagué gastos, costos, impuestos, tasa de cobro de los bancos y además de eso le pagué la rentabilidad a los accionistas. O sea, ya no debo nada. O sea, esta es mi verdadera rentabilidad en el momento. 344 millones de pesos. ¿Cómo lo puedo hacer también? Haciendo uso de esta otra estructura que yo tengo acá en este sentido, ¿cierto? Aquí las ventas son las mismas, estas mismas que yo tengo aquí. Costo de venta igual, utilidad bruta, la resta de los dos, ¿cierto? Este menos este, si podemos corroborar la información, si tú quieres, aquí está, ¿cierto? Los gastos de administración y ventas son los mismos que tenemos acá. La utilidad operacional ya sale de restar este valor que yo tengo aquí, 1250 menos 500, me da mi utilidad operacional, ¿cierto? Y le incluyo aquí entonces los intereses, pero estos intereses son los que yo estoy pagando en el banco, ¿cierto? ¿Que salen de dónde? Hombre, de multiplicar el valor del préstamo, que son 400.000, aquí está, por la tasa de interés, que serían la tasa de interés, aquí está, 67. ¿Listo? Un momentico, aquí pasó, y los intereses, pero estos son los intereses, claro, de este primer mes, entonces tendría que hacer lo siguiente. La tasa, vamos a ver, son 400 millones, ¿cierto? Por mis intereses del primer mes, sí, son estos que están aquí. A ver, un momentico, a ver, algo me está haciendo cambiar el detalle. 400 millones los tenemos aquí. No será que estoy tomando el 40% multiplicado por la tasa de interés, que sería el 16%. Bien, entonces sería unos intereses de... Sí, claro, estaba tomando el dato que no era de momento, porque son por la tasa de interés como tal. Es la tasa, no es el valor de los intereses del primer año, es la tasa como tal. Listo, entonces a esa tasa yo le resto básicamente la utilidad operacional y me da la UA y la utilidad antes de impuesto, así como lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Sencillamente resto estos dos valores y me da como consecuencia este valor que yo estoy calculando. La utilidad antes de intereses, ¿cierto? La utilidad antes de impuestos. Calculo los impuestos que serían igual a este valor que estamos viendo aquí, la UAI por los impuestos, ¿cierto? Los impuestos equivalen a ¿cuánto? Al 32%, ¿sí? 32%. Estoy calculando entonces mis impuestos como tal. Parto de la utilidad antes de impuestos y le resto los impuestos y sencillamente me da mi utilidad neta. A esta utilidad neta yo le resto el costo básicamente del patrimonio y ese costo del patrimonio
está dado por el valor del patrimonio por la tasa de oportunidad del inversionista. Quiere decir esto, que el costo del patrimonio vendría siendo patrimonio, si no estoy mal y me acuerdo bien, el 600 millones, aquí, por el costo del patrimonio, sería 20, ¿sí? Ese es correcto, ese es el valor. Y ya sencillamente lo que hago es restar a la utilidad neta el costo del patrimonio. Y me da, en ese orden de ideas, el mismo valor del EVA. ¿Listo? Entonces, ese es el dato que nosotros debemos hacer. Igual, si tú te paras en cualquiera de estas, aquí están todas las fórmulas, aquí están todas las fórmulas, ¿no? Entonces son dos maneras de hacer el cálculo, ¿viste? ¿Por qué lo hago así? Porque hay libros que lo presentan de esta manera y hay otros libros que lo presentan de esta otra forma. Entonces, cualquiera de las dos te sirve, ¿listo? Entonces, ya sabemos que este es el verdadero valor de la utilidad del negocio y no sencillamente 464. ¿Cómo miramos el avance en cuanto a si se ha generado valor agregado o no? Bueno, aquí hay un valor agregado, sí, de 344. Pero sería bueno compararlo con el del año que viene y con los demás años para ver si vamos incrementando el valor del EVA o se va disminuyendo para poder tomar decisiones enfocadas en el incremento del EVA como tal. ¿Cierto? Entonces ya tenemos esta información. Nos vamos aquí a la fórmula que me dice a mí que el EVA es igual a la YD multiplicada por o restada menos los activos por el costo de capital, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que hago sencillamente es traerme el valor aquí, aquí, el valor de la utilidad neta, aquí me traigo los valores del activo, que serían 1000, aquí está. En este orden de ideas, el costo del capital, que ya nosotros lo conocemos, ¿cierto? Costo de capital sería este. En ese orden de ideas, sencillamente aplicamos la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál? Esta que tenemos aquí. EVA es igual a la YD, que sería este, menos el valor de los activos, que sería este, multiplicado por el costo de capital, que sería este. Y mira que nos da el mismo valor, 344 es nuestro valor del EVA o del valor económico agregado. Lo mismo si quiero aplicar esta fórmula, también me va a dar el mismo resultado. El valor de los activos lo tengo aquí. Perdón. El valor de los activos lo tengo aquí. Y en 1000, la rentabilidad del activo, entonces sería la YD dividido entre el valor de los activos, aquí, dividido entre el valor de los activos, ¿cierto? Y el costo de capital, que ya nosotros lo conocemos. En ese orden de ideas, aquí nos da 16 y nos da 17, pero nos podría dar lo mismo, ¿ya? En ese orden de ideas aplico la fórmula esta también. El valor de los activos multiplicado por la rentabilidad menos el costo del capital, ¿sí? El mismo valor. Entonces, aquí tenemos la verdadera utilidad de la empresa, ¿cierto? Partiendo de que podemos aplicar también esta reglita que tenemos acá. Puede servir también, donde el ROA, la rentabilidad del activo, es del 51%, así como estamos viendo aquí, ¿cierto? El costo promedio ponderado de capital es del 17% o del 16,6%, y la diferencia nos va a dar la rentabilidad real, que sería del 34,4%, ¿cierto? Que sería igual a ¿qué? En pesos, a 344 millones de pesos, ¿sí? Sencillamente multiplicamos la diferencia por el valor de la inversión y nos da el valor del EVA como tal. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros calculamos el valor económico agregado a las empresas, revisamos si está dando realmente
valor, si se está incrementando el valor de la empresa, y luego lo comparamos con los otros años que vienen, para ver si eleva, se incrementa o disminuye. Si disminuye, miramos a ver qué tipo de estrategia utilizamos para generar valor. Listo, entonces ya a ti te correspondería hacer los otros. Aquí voy a llegar hasta aquí para hacer el segundo, y en este orden de ideas ya tú haces el tercero y el cuarto. ¿Oíste? ¿Estamos de acuerdo? Aquí tomo esta información, acá vuelvo y tomo esta información. Aquí sencillamente resto estos dos. ¿Cierto? Los gastos de administración son los mismos. La utilidad. Restamos. El procedimiento ya sea mecánico para ti. Los impuestos, sabemos que es multiplicado por el 32%. Voy a tomarlo de aquí. La utilidad neta operativa, sencillamente resto estos valores. Y el costo promedio ponderado de capital lo voy a multiplicar por el valor de los activos. Costo promedio ponderado de capital del segundo año, tenemos que revisar a ver cuánto es. Aquí está, 17. Y lo vamos a multiplicar por el valor de los activos, que para el mismo año 2 deben ser 1000 otra vez. Aquí están los 1000. ¿Cierto? Y en ese orden de ideas ya lo que hago es restar la información, ¿cierto? ¿Cuánto me está dando en este sentido? Me está dando básicamente un valor de 197 millones. Este es el verdadero valor de la empresa, la utilidad de la empresa. Mira que acá me mostraba con el escenario convencional 330, pero no, realmente esa no es nuestra utilidad. Nuestra utilidad real es de 197 millones. ¿Listo? Y en ese orden de ideas hicimos lo mismo con el cuadro que sigue, ¿cierto? Hicimos el mismo procedimiento. Tomamos aquí el valor de las ventas, reemplazamos acá con el costo de venta, que es el mismo. Hicimos el procedimiento de restar las ventas al costo de venta, ¿cierto? Los gastos de administración son los mismos, aquí los tenemos. La utilidad operacional, la utilidad bruta menos los gastos de venta. Los intereses, ¿cierto? Sabemos que nos da el valor de lo que aporta en estos momentos los activos y el valor de la tasa de interés, ¿cierto? En este escenario, el valor de los activos equivale a ¿cuánto? Ya te voy a decir a cuánto equivale el valor de los activos. Aquí tenemos el valor de los activos para el año 2 es de 350, ¿sí? Y por eso que estoy tomando ese valor, multiplicado por el costo de la deuda, que sigue siendo el mismo 16,8%. Entonces, aplico la misma situación. El valor de los activos o el préstamo serían aquí 350, lo multiplico por el costo de la deuda, aquí lo tengo, y me da el valor de los 59 millones o 50 millones. Sencillamente, ¿qué hago? Utilidad operacional menos estos intereses me va a dar mi valor de la UAI, utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Y estos impuestos que sencillamente los multiplico por el valor de los impuestos. Correcto. A esto, utilidad, esto, los impuestos, y me va a dar 327 utilidad neta. Y entonces aquí a los costos del patrimonio sencillamente multiplico el costo, vamos a ver cuánto nos da este costo, patrimonio, vamos a ver, 650 por el costo del patrimonio, ¿listo? Y en ese orden de ideas nos está dando nuestro valor económico agregado. ¿Listo? Nos da lo mismo. Bien, entonces esto es lo que te quería mostrar el día de hoy para finalizar nuestro proceso como tal. Ya a ti te corresponde hacer el cálculo básicamente de los años que siguen, de que son estos dos, esta, y me lo envías y sería la actividad final. ¿Ah? Sería la 21.
20 y 21. ¿Oíste? Ah, ok. ¿Oíste? Bueno, listo, profe. Entonces, ¿Hasta qué hora me lo recibe, profe? todo el día de hoy te lo recibo, ¿oíste? Todo el ¿Cómo? día de hoy. Todo el día de hoy te lo recibo. Vamos a terminar que para que te quedes aquí no tengas que hacerlo también, sino lo que te corresponden. ¿Oíste? Okay. Esto aquí lo hacemos en un minuto. La UID, aquí está, la tenemos acá. Vamos a poner esto con colores. Y acá también. Y nos vamos a la UID, que sería esta que tenemos aquí. Tenemos los activos, siguen siendo 1000. Aquí. En ese orden de ideas, el costo de capital de cuánto es, ya lo hemos calculado. Costo de capital. 17 para el segundo año. Y bueno, calculamos aquí entonces nuestro EVA. YD menos activo, ¿cierto? Por el costo de capital. ¿Ok? 197, 197. Lo mismo aplicamos con la otra fórmula. Los activos, aquí los tenemos. La rentabilidad del activo. Entonces, miramos la rentabilidad del activo, la utilidad operacional dividida entre los activos, que son 1000, y el costo de capital, que sería, ya calculamos nuestro EVA entonces. Activos por rentabilidad del activo menos el costo de capital. Bueno, niña Ángela, hasta aquí terminamos nosotros nuestro curso. Espero que te haya gustado la forma en que se explicó la situación y en cómo se llevó a cabo el proceso. Siempre la lluvia nos molestó un poquito ayer, pero bueno, estamos tratando de culminar exitosamente este curso y espero que haya cumplido tus expectativas, ¿oíste? Y además de eso, que siga avanzando en tu proceso como tal. A mí no me gusta de cosas muchas ahí porque, no sé, siento que la parte ética mía quedaría ahí como entredicho. Entonces, por eso te invité a que hoy termináramos de hacer los procedimientos como deberían ser, ¿oíste? Claro, profe, así es, claro que sí. Bueno, no sé Sí, si porque igual usted es responsable, ¿cierto? Sí, esto es de responsabilidad. Hoy es sábado, yo no debería estar haciendo, pero el procedimiento, ¿cuál sería aquí? Que a mí me gusta es que ustedes también aprendan los procesos. O sea, esa sería la filosofía real de esto. ¿Oíste? Bueno, si quieres abrir la cámara para entonces tomar las dos fotitos y anexarlas ahí, ¿oíste? Sí, profe. Qué bueno. Y bueno, te deseo muchos éxitos de aquí en adelante, ¿oíste? Vamos a ver si asimiló. Ya voy. Si asimilo una y ya cojo la otra enseguida. ¿Y tu esposo está trabajando hoy? Ya, déjame tomar la otra así y listo. Se te ve solamente la frente. Profe, Ya. nos vinimos temprano por Coveña, profe. Ah, muy bien, excelente. Hay que aprovechar también los... Por eso le dije a las 10 porque salimos temprano, que me diera tiempo organizarme acá y está pendiente. No te preocupes, todo eso se puede en estos momentos. Era la señal de pronto, que me Es estaba una fallando. ventaja de la virtualidad que podemos estar en otro país y podemos recibir nuestras indicaciones o nuestras clases, ¿cierto? Sí, señor. Angelita, bueno, que te goces tu paseo y que espero que te haya gustado la información y la forma como se llevó a cabo el procedimiento y Muchas gracias. que sigas avanzando en tus procesos, ¿oíste? Éxito y me saludas a tu esposo y ojalá que tus niños todavía sigan bien y estén bien. ¿Oyeron? Muchas Cuídense mucho, gracias, que profe. la vaina Profe, una todavía está... pregunta. Ya de ahí el Sí, paso a seguir, ¿cuál sería? Ellos me mandan porque tengo que, si no, o sea, sin esta nota no puedo matricular las otras dos materias que me faltan.
Yo organizo una carpeta y se la envío al profesor José Acosta ahorita. Y ya él el lunes tendrá una información, ¿viste? Ay, ¿Ya? bueno, ¿Viste? Entonces, el profe. 16 todavía te da tiempo. Tienes 6 días pendientes, ¿viste? Ahí Sí, hay sí. espacio de tiempo. Más tardar el lunes hacemos el proceso con el doctor José Acosta, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias, bendiciones, cuídese. Igualmente, cuídense mucho por allá. Bueno, gracias.